infecciones en el embarazo. Es un tema bastante amplio y la doctora ha tenido la capacidad de poder destacar las cosas más importantes que ustedes pueden ver en el embarazo, dentro de las infecciones víricas, bacterianas y otros como protozoos. Y de ahí, sobre todo, destacar el TORS y el VIH, ¿no? Entonces, vamos a dejar en uso de la palabra a la doctora Ana María. Bienvenida, doctora Cajas. Gracias, doctora Juliana, por la presentación y dado el tiempo, iniciaremos inmediatamente. Como ha sido anunciado, vamos a ver las infecciones virales, el TORCH, infecciones bacterianas, infecciones por protozoos, VIH y SIDA, y dentro de también vamos a considerar el dengue, dado que estamos en una emergencia sanitaria por la presentación de esta enfermedad. Bien, comenzaremos por las infecciones virales respiratorias, que también estamos por el cambio ya de temperatura, el ingreso al invierno se incrementan. Estas infecciones son muy comunes y nos contagiamos por la aspiración de las gotitas o de los fomites de las personas enfermas o por contacto de elementos caseros o de trabajo contaminados. Y como tal, las gestantes, como cualquier persona, no está libre de infectarse, sobre todo ahora que las mujeres en general y las gestantes ya desarrollan todas las actividades, tanto en las actividades laborales, de modo que están expuestas a este tipo de infecciones. Los cuadros son muy similares a las no gestantes. Creo que todos hemos pasado por cuadros de resfrío común, por cuadros de gripe, de tal manera que ya sabemos cuándo nos estamos infectando. Afortunadamente no se ha visto efectos en los fetos, pero sí son situaciones en las cuales la gestante en especial se siente bastante mal, entre comillas, ¿no? ¿Y cuál es la prevención? Primero es evitar contacto con personas infectadas. Lo que se ha observado estos últimos, a raíz de la pandemia, es que se redujo de alguna manera este tipo de infección porque hemos hecho uso de las mascarillas, de modo que esta estrategia puede reducir infecciones, de modo que si tenemos a una persona resfriada en casa, esta debe de usar una mascarilla. Y algo importantísimo es el lavado de manos. Eso se ha demostrado que ha disminuido bastante este tipo de infecciones y la inmunización con la vacuna contra influenza, que está dentro del esquema de vacunas para la gestante. Y vamos a más o menos diferenciar entre la gripe y el catarro común o el resfrío, que es lo que frecuentemente tenemos en épocas invernales, ¿no? Durante todo el año, pero se incrementan con el frío. La gripe está producida por el virus de la influenza. Esta en algunas ocasiones podría ser severo en las gestantes. Se comienza como un resfrío común, pero puede irse avanzando a un compromiso mayor con fiebre y en caso de compromiso pulmonar puede haber dificultad respiratoria. Esto tiene una redundancia especial en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el crecimiento del útero eleva el diafragma, lo cual hace de que pueda afectar la capacidad respiratoria. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con estas gripes en las gestantes. Y no olvidemos de que hemos tenido una epidemia nacional, 2012, 2014, que fue bastante severa y tuvimos muertes maternas y tuvimos como causa de mortalidad materna. ¿Cuál es la prevención? Siempre el lavado de manos y la vacuna para influenza. Nuestra labor, sobre todo ustedes jóvenes que van a hacer el internado el próximo año y quizás si se sigue el mismo sistema van a estar en el primer nivel, siempre cuando tengan, estén haciendo control prenatal, recomendar que se cumpla el esquema de vacunas en el cual está incluido la vacuna para influenza, que es anual. Se vacuna anualmente. El catarro común o resfrío común es el producido por el rinovirus, ¿no? Y que estos cambian frecuentemente, igual que la influenza, va cambiando anualmente, de modo que ahí radica en que la vacuna tiene que ser anual. Y el síntoma, pues, es el dolor de garganta, el malestar general. Generalmente no hay fiebre, como sí puede haber en la gripe.
dura 3, 5 días y no hay vacuna para el resfrío común, y la prevención, lavado de manos, y en el caso que haya un miembro en casa con resfrío común, que se ponga la mascarilla. Hoy en día ya estamos ya bastante acostumbrados al uso de la mascarilla. Este es el cuadro más o menos, la gestante que puede tener fiebre, malestar, y muchas veces más de un miembro de la familia también se contagia. ¿Qué otras esas son las infecciones respiratorias? Pero también tenemos infecciones virales de tipo dérmica que afectan la parte de la piel. Tenemos el sarampión, que para muchos de ustedes, yo creo que la gran mayoría de ustedes ya no han tenido oportunidad de ver. ¿Por qué? Porque esto es el efecto de la disminución por la vacuna de los niños a nivel masivo. Esta es una prácticamente erradicada por la vacunación del siglo pasado, pero ustedes habrán escuchado, habrán leído información que a raíz de la pandemia, por las medidas que se tomaron, bajó mucho la cobertura de las vacunas, lo cual ponía en riesgo que pudiese haber casos de sarampión. Igualmente, casos de polio. Ya hemos recibido información de casos de polio por ejemplo, en Iquitos, ¿no? El riesgo del sarampión es que la neumonía puede hasta causar la muerte. No se ha observado efectos teratogénicos en el feto, excepto cuando la infección es en el primer trimestre, en el que podría haber abortos. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva importante? Es la vacunación de los niños, porque esta es una enfermedad que casi el 100% ocurre en los niños. Otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta es la varicela zoster. Esta sí, cuando ocurre en el primer trimestre, se ha asociado a malformaciones congénitas, atrofia cortical, cerebral, corioretinitis. Cuando ya ocurre en el tercer trimestre, al final, muy próximo al parto, lo que tenemos que tener es cuidado con la enfermedad en el recién nacido, porque al ser la infección muy, muy reciente, no va a haber oportunidad de pasaje de anticuerpos, de modo que el recién nacido sí se puede infectar. Y la precaución es cuando ocurre un parto en una gestante que esté con varicela, que a veces tenemos estos casos, por ejemplo, más frecuentemente entre octubre, noviembre y diciembre, en el cambio estacional. Ha ocurrido un parto, lo que se hace, aislamos a la gestante puérpera. ¿Y por qué? Porque puede contagiar a otras madres y a los recién nacidos, de modo que no hay mayor efecto, digamos, teratogénico en el niño en este momento, sino el riesgo es que pudiese tener infección, y en el recién nacido podría tener carácter severo. Vamos a ver más o menos las imágenes que ustedes tienen que estar atentos. Yo creo que varicela sí es algo que se ve, quizás alguno de ustedes lo ha tenido, son las típicas vesículas, ¿no? Vesículas que cuando esto transpolamos en caso de una mujer en edad reproductiva, con vida sexual activa, y tiene estas lesiones a nivel de los genitales, esto es herpes, ¿sí? Es muy, muy semejante porque son de la misma familia. En cambio, el sarampión, el sarampión son esas lesiones rojas, ¿no? No son vesículas, y la gestante también podría presentar esas mismas lesiones cuando es varicela, por ejemplo, y en ocasiones es muy pruriginosa y produce rascado y puede dejar secuelas, ¿no? Entonces, también vemos que lo que es varicela está en disminución, porque ahora los niños, dentro del esquema de vacunas, tienen vacunas para varicela. De modo que hay menos riesgo de que una gestante se pudiese infectar, pero sí tenemos casos, por ejemplo, en madres embarazadas al final, que tienen niños pequeños. Basta que un niño tenga varicela, se contagian el resto y ella también puede se puede infectar, ¿no?
Vamos a ver ahora algo que usamos con mucha frecuencia, este acrónimo de TORCH, ¿no? Que en realidad involucra varias infecciones de tipo viral que de acuerdo al tipo que vamos a describir puede tener repercusiones congénitas que podrían ser severas básicamente para el feto. Y el resultado final de estas infecciones, o sea, de la severidad, ¿no? Va a depender de la respuesta de la madre, el tiempo de la gestación, ¿no? De acuerdo al tiempo que se produce esa infección, si es en el primer trimestre, por ejemplo, puede haber un aborto, más adelante malformaciones congénitas, se puede producir un óbito fetal o una muerte fetal intraútero, retardo de crecimiento, prematuridad, algunos casos, infección severa y un recién nacido sano que afortunadamente es en la mayoría de los casos. Se puede sospechar o buscar alguna de las causas cuando se tiene información de que hay una infección en la madre, ¿no? O, por ejemplo, cuando ocurre un parto, el recién nacido, horas después o las primeras 72 horas, cursa con un cuadro compatible con sepsis, ¿no? Sepsis, lo primero que uno sospecha es una sepsis de origen bacteriano, pero que los cultivos negativos salen repetidos, salen negativos, de modo que debemos sospechar la posibilidad de que pudiese haber una infección por alguno de los virus responsables de infección o del TORCH. Cuando hay una infección ya intraútero y que la madre no haya recibido tratamiento, muchas veces estos niños muy precozmente hacen ictericia, nacen con hepatoesplenomegalia, petequias, pequeños para edad gestacional, que puede responder, como les decía, a un cuadro de sepsis. De modo que entra en el protocolo de un recién nacido infectado, hacen todos los estudios correspondientes y en ocasiones por descarte se debe sospechar la posibilidad del TORCH. Ahora, cuando el TORCH lo traemos a colación, traemos como estudio, en los casos de las parejas infértiles, aquella mujer, aquella pareja que acude por infertilidad porque ha tenido abortos, natimuertos, en ese caso debemos de incluir la búsqueda de infecciones porque muchas de estas infecciones son asintomáticas y solamente tenemos resultados cuando se buscan. Entonces, el primer acrónimo corresponde a la primera letra es toxoplasmosis. Todo el mundo hemos escuchado muchísimo dentro de nuestras clases, ¿no? Esta enfermedad en infectología, en medicina y ahora en obstetricia. Este está ocasionado por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo cosmobolita en todo el mundo, lo tenemos presente en todo el mundo. Y esta es una zoonosis muy frecuente en el mundo y que hasta un 80% puede ser responsable de infección por toxoplasma en algunos países. De modo que esta es una razón por la cual hacer tamizajes a veces a las gestantes en general resulta, digamos, improductivo y hasta caro, porque en la gran mayoría podríamos encontrar positividad que nos dice que ha habido una infección, pero no hay infección reciente, no hay infección aguda, que es la responsable de que pudiese traer efectos sobre el embarazo presente, ¿no? Afecta a todos los animales de sangre caliente, eso está en todos los animales pueden ser portadores de toxoplasma, inclusive el hombre, que es el huésped intermediario. ¿Y cómo es que nos infectamos con toxoplasma? Porque consumimos carne poco cocida, ¿no? O verduras contaminadas con las heces del gato, que es el huésped definitivo. Así que vamos a ver como medida preventiva qué es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente, la toxoplasmosis congénita es poco frecuente en nuestro medio, ¿no? Y esa es más o menos la forma como nos infectamos. El gato es el huésped definitivo.
hay huéspedes intermediarios, ¿no? Animales de sangre caliente, hasta pájaros. El gato defeca, ¿no? Dicen que el gato es bastante limpio, que cubre sus heces, pero cómo nos contaminamos es cuando manipulamos esas heces y no tenemos cuidado, no nos lavamos bien la mano posteriormente. Esas heces quedan en la tierra se cultiva, en los campos de cultivo están todos los productos, de modo que si no lavamos bien podemos infectarnos con esos quistes que están presentes y luego siguen todo un ciclo, llegan al aparato digestivo. Esos quistes son degradados, se produce y se liberan la forma infectante del toxoplasma, el cual pasa al torrente sanguíneo y luego se puede localizar en todo el cuerpo, ¿no? Y es una infección, como repito, asintomática. Para que ocurra transmisión al feto, esto ocurre cuando la gestante se infecta durante esa gestación. No es que la paciente tuvo una infección anterior, o sea que tenga, como vamos a ver más adelante, serología positiva para toxoplasma, pero que significa una infección previa, ¿no? Esa no es el riesgo, sino cuando se infecta en ese embarazo. Pero como repetimos, el toxoplasma es asintomático, de modo que muchas gestantes se pueden infectar y no dar síntomas, ¿no? Si cuanto más temprana es la infección, indudablemente es mayor grado de afectación al recién nacido. Y tenemos que tener mucho cuidado en general. Sabemos que las personas que son portadoras de VIH tienen mucho más riesgo porque están inmunodeprimidos, de modo que tienen mayor facilidad de que pudiesen tener ingesta de toxoplasma, seguir todo ese circuito de infección y que puedan tener infección por toxoplasma. De modo que las mujeres portadoras gestantes, portadoras de VIH o mujeres aún no gestantes, portadoras de VIH que están en la expectativa de tener hijos, deben tener mucho cuidado en el consumo de carnes poco cocidas y el consumo de alimentos mal lavados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de toxoplasma? ¿En qué casos? En los casos en los cuales tengamos la alta sospecha de que hay infección por VIH, perdón, por toxoplasma, ¿no? O una mujer que puede ser portadora de VIH y estamos a la búsqueda, repito, de toxoplasma. Normalmente no hacemos, repito, tamizaje a la gestante en búsqueda de toxoplasma, excepto aquella que haya tenido antecedentes, como les hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la búsqueda? Es con pruebas serológicas. Lo que tenemos que buscar es el diagnóstico de infección aguda, y lo que se solicita es el dosaje de anticuerpos IgG e IgM. Y se hace todo el algoritmo. Si el IgG es negativo y el IgM es positivo, que nos dice actividad reciente, hay que sospechar la posibilidad de que pueda haber una infección aguda. Y debemos repetir ambas en 15 días. Si repetir la IgG se positiviza, pues es el siguiente caso, ¿no? IgG positivo, IgM positivo, no necesariamente confirma la infección aguda. Tenemos que realizar una prueba que se llama avidez de IgG. ¿Qué consiste esta prueba? Esta prueba mide la afinidad que tiene el antígeno con el cuerpo. Entonces se dice que es avidez alta, cuando tiene esa mayor afinidad con el antígeno en el cuerpo. Esta descarga una infección reciente, no puede decir que es una infección crónica, pero si la avidez es baja, es una infección reciente. Tenemos ahora pruebas, por ejemplo, PCR para toxoplasma, de modo que podemos hacer uso también de esa prueba. Pero si hacemos IgG e IgM y ambas salen negativas,
sabíamos que no hay evidencia. Si la IgG es positiva, la IgM es negativa, nos está diciendo que esa señora, esa gestante, ha tenido una infección hace más de un año, lo cual no habría riesgo para el embarazo actual. Pero ¿cuál es, como hemos dicho, la sintomatología en la madre? No existe, o sea, es asintomática, pero sí las manifestaciones en el recién nacido. ¿Y cuáles son estas? ¿No? Hay una enfermedad neonatal, puede ser generalizada, con gran compromiso del tema nervioso central y que lamentablemente no requiere un tratamiento. Esta enfermedad puede manifestarse a los primeros meses de vida y a veces se realiza al sexto mes o a los 12 meses, cuando el niño empieza a tener, por ejemplo, ¿no? Convulsiones y hidrocefalia, coriorrenitis. Entonces, lamentablemente, la adolescencia, los niños ya un poco más grandes, con esta sintomatología, ellos tienen que ser tamizados, tienen que tener búsqueda de una posibilidad de toxoplasma, ¿no? Infección asintomática, como decíamos, el 90% de niños en la ciudad son asintomáticas, pero puede presentar posteriormente retardo mental, coriorrenitis, hidrocefalia, calcificaciones extracerebrales, por las cuales entran en el protocolo de búsqueda de toxoplasma y que requieren tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es la solución de melamina, más fluorescina, más ácido fólico, ¿no? Que controla la fase aguda dentro de la replicación, pero no controla los quistes, o sea, aquellos ya se han producido y se han generado quistes a nivel de todo el organismo, no los va a controlar, ¿no? La aspirina es macrolio efectivo para el tratamiento. Lamentablemente este producto no contamos en promedio. Entonces el tratamiento actualmente es melamina más sulfariacina. Y el ácido fólico tiene que darse porque interviene en la producción de la hemoglobina, que si no lo damos podríamos generar anemia. Pero ¿qué es lo importante para prevenir toxoplasma? El lavado de manos antes de consumir alimentos, sobre todo cuando quizás las mamás las preparan los alimentos o cualquiera ha estado trabajando en la tierra, ¿no? Y ahí puede contaminarse con las heces de los gatos. Evitar el consumo de carnes medio cocidas o crudas, para estar seguros de que comer carne a medio cocer, a término medio, etc., no corre el riesgo de tener los quistes de toxoplasma. Lo que se recomienda es previamente hayan estado congeladas. Las bajas temperaturas previenen que la toxoplasma se convierta en irritante. Lavarse las manos, no ingerir vegetales crudos, si no se tiene certeza de su limpieza. Las lechugas, todavía producto que muchas veces adquirimos en los mercados, no tenemos certeza, de modo que evitemos el consumo o el lavado exhaustivo. Uso de guantes, lavado de manos, trabajar en el jardín, la recomendación a las mamás. Evitar contacto con las excretas de niños, lavarse las manos después de haber manipulado, aquellos que tienen mascotas, gatos, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ellos también son seguidos y los veterinarios hacen el estudio y están a la búsqueda de sus animales no tengan toxoplasma, ¿no? Entonces, ahora vayamos a la segunda letra de TORCH, que es rubiola. Esta sí es probablemente una infección viral que algunos de ustedes no han tenido oportunidad de ver, quizás algunos no hasta de haberla presentado, porque todavía, como el esquema de vacunaciones no es bastante reciente, pero quizás algunos lo han recibido y de modo que podrían estar susceptibles de la infección. Y también viene picos, brotes, digamos, en el año, de modo que vamos a estar atentos. Es una infección viral
y hay una reducción por la vacunación entre niños y adolescentes. Es muy importante la vigilancia epidemiológica, porque en caso que se detecte un caso de rubiola en una mujer que esté gestando, tenemos que estar atentos porque podría presentarse la rubiola congénita, que como ser viral no tiene tratamiento. Y esto tiene un alto costo para el sistema de salud por el manejo de las complicaciones. Además de alto costo emocional y social para la familia, tener un niño que nace con problemas de la congénita. El diagnóstico de una rubiola gestante muchas veces no es claro, que tiene mucha similitud con otras enfermedades virales, ¿no? A veces podría parecer una sarampión, podría fundirse con una varicela, aunque la erupción es leve, pero muchas veces también la infección es asintomática, no tiene síntomas y puede pasar como un rash muy leve. No le da la importancia correspondiente, ¿no? Cuando se sospecha, lo que tenemos que hacer es buscar la posibilidad de que sea rubiola, y eso se hace con mensaje del IgM, PCR o un tipo viral, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los casos de ocasiones de brotes, no tenemos epidemias hace muchísimos años de la vacunación, pero en caso de brotes, la persona que esté con rubiola de la aislada y no tener contacto con una mujer embarazada. ¿Cómo es el cuadro de la rubiola congénita? Generalmente hay cuadro de una infección en la madre y está en relación a una infección en el primer trimestre. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la rubiola congénita? Lo típico es la catarata congénita, la microcefalia, efectos totales cardíacos, meningoencefalitis, retardo del crecimiento más tardío, nacen con ictericia, hacen trombocitopenia y a la placa radiográfica la característica es la radiotransferencia óseas. Cuando nace un niño con alta sospecha de rubiola congénita o el diagnóstico de rubiola, este niño tiene que ser aislado completamente porque puede contagiar a los recién nacidos. Y el diagnóstico de rubiola en los niños es cultivo de tejido amniótico en la búsqueda del virus y dosaje del IgG. Y esta es la característica de efusión de la rubiola, ¿no? Que la clínica dice comienza en la cara, a la vez a los ganglios retrooculares, va descendiendo rápidamente y es toda una acción de todo el cuerpo. Como repito, como toda infección viral no tiene tratamiento, lo que tenemos que hacer es la prevención. Citomegalovirus es una infección producida por el citomegalovirus. Esto sí es específico del hombre y hay una alta prevalencia en las mujeres en edad fértil. O sea, hay muchísimas mujeres que sí han tenido en algún momento de vida a la infección por citomegalovirus, que es completamente asintomática. Pero puede ocurrir una infección, una primera infección cuando la mujer está embarazada, puede reactivarse una infección por citomegalovirus. Y lamentablemente la inmunidad materna no viene la infección intrauterina. El riesgo de la lactación pervercal incrementa el avance de la gestación, o sea, significa que cuanto más tardío en el trimestre del embarazo se produce, existe la posibilidad de que produzca una transmisión pervercal, o sea, a través de la circulación materno-fetal. Pero el riesgo de complicaciones es inversamente proporcional a la edad gestacional de la infección. Cuanto más precoz la infección en el primer trimestre, hay más riesgo de daño. No así se ha producido al final del embarazo. Y cómo podemos más o menos, y aquí hacemos un algoritmo de cómo van a ser las secuelas en el recién nacido, ¿no? Se ha producido la infección por citomegalovirus,
Si es una primera infección, hay 10 a 15% de los recién nacidos infectados son sintomáticos, pero de ese porcentaje, el 10% finalmente es sano, pero un 90% podría tener secuelas. Y de ese 40% que ha habido una primera infección, un 80% hasta 90% es infectado, pero es asintomático, que podría tener sintomatología posteriormente. Si hay una reinfección, que puede ser casi 1 al 15%, hay una transmisión, un 1% de los recién nacidos infectados son sintomáticos, el 5 a 15% deja secuelas, pero el 85 a 95% queda sano. Y vean grandes diferencias. Cuando hay una primera infección, podemos tener hasta un 90% de secuelas. De ahí que es importante hacer, digamos, sospecha en casos de los niños que pudiesen tener alguna sintomatología. ¿Y qué cuadro van a tener estos niños? ¿No? Pueden tener una pérdida progresiva de la visión, debido a que el recién nacido tiene que ir haciendo pruebas, si tiene algún control de niño sano, ver la audición. Esos niños que tempranamente presentan epilepsia, ¿no? Parálisis cerebral, y que podrían estar parálisis, no estar en relación, por ejemplo, trauma obstétrico, que se haya producido alrededor del parto, sospechar la posibilidad de esta infección por citomegalovirus. Las alteraciones visuales pueden hacer la hipoacusia neurosensorial, es muy frecuente, más frecuente en niños, adolescentes, y puede ser unilateral a una sordera profunda bilateral, o sea, el nervio auditivo es el que es afectado, se tiene que ir sospechando, ir a la búsqueda cuando hay la posibilidad de que haya una infección por citomegalovirus. Y como les decía, el diagnóstico, no hay un consenso para realizar tamizaje universal, como hacemos tamizaje, por ejemplo, para sífilis o VIH en embarazo, porque no hay una terapia que realmente haya demostrado ser efectiva para una infección congénita. Lo que hay que distinguir es entre una infección primaria, la reinfección o reactivación, y que a veces es difícil porque la IgM es detectable en menos del 30%. O sea, no es fácil detectar la obtención de anticuerpos y estos pueden persistir hasta 12 meses después de la primera infección, lo cual no puede decir que esto es una infección que ha tenido antes o es reciente. Lo que sí nos puede decir es que la IgG, que usted sabe la memoria, puede decirnos que es una situación previa al embarazo, o puede aumentar producto de una reacción con una nueva cepa, una reactivación de un virus durante el embarazo. ¿Qué pasa con el feto? Cuando se sospecha de que la madre pudiese tener una infección o tiene una serología positiva y queremos saber si realmente el feto está comprometido, ya sabemos que el feto es de carolina, líquido amniótico, más o menos al nariz del bebé. Entonces podríamos hacer una síntesis a partir de la semana 21 para y procesar el líquido amniótico en búsqueda de el virus, el citomegalovirus. Entonces es una posibilidad, honestamente. Yo le diría que eso no es un procedimiento. Vamos a hacer en las otras instituciones donde por referencia acudan pacientes que tengan esta infección, ¿no? Lo que sí tenemos es un seguimiento gráfico alargante, ¿no? En la cual, por ejemplo, ya se sospeche o haya algún tipo de hallazgo, ¿no? Por ejemplo, nos puede decir el oligodramio, hidro, retardo, que haya hepatosplenomegalia, calcificaciones, microcefalia, ¿no? Atrofia cortical, aquellos hallazgos del sistema nervioso central que puedan ir indicando la posibilidad de algún tipo de infección por citomegalovirus.
Y como decía, es un virus que hasta la actualidad no tiene un tratamiento efectivo, ¿no? Cuando hay un síntoma, una infección por citomegalovirus congénito, sintomático, o que haya compromiso del sistema nervioso central, esos niños puedan hacer neumonías, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, que muchas veces entran en el diagnóstico de una sepsis neonatal, que los cultivos se hallan cultivos para bacterias negativos. Dentro del esquema también está en la búsqueda del citomegalovirus, del cefalorraquídeo, que son escasos laboratorios que puedan dosar, ¿no? De modo que estos niños entran en un esquema de tratamiento que podría ser cancillovir, ¿no? Pero no es algo que esté protocolizado y lamentablemente muchos de estos niños quedan con secuelas, ¿no? ¿Cómo se puede venir siendo una infección viral? Podríamos pensar en vacunas, ¿no? Pero no hay todavía una vacuna efectiva, están en estudio, están a la espera en la fase 3, ¿no? O sea, aquellos cuales se hace la prueba ya en humanos. Entonces ya sabemos bien cómo es eso que hemos pasado por el COVID. Entonces no hay una vacunación disponible, lo cual lo que tenemos que hacer es centrarnos en medidas educativas de higiene en todas las mujeres en edad fértil, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las que tienen más riesgo de poder coger una infección por citomegalovirus, trabajadoras de cuidado de niños, trabajadoras de la salud en contacto con niños y mujeres pequeños en su hogar, ¿no? Y todas las mujeres en edad fértil, independientemente de la actividad que pudiesen tener, de modo que esas serían las recomendaciones para prevenir. Deben ser aconsejadas mediante las prácticas de higiene, siempre el lavado de manos, evitar el contacto con fluidos de niños pequeños, de saliva, de orina, siempre lavarnos frecuentemente las manos. Herpes, estamos en la última letra del acrónimo. Herpes, tenemos herpes 1 y 2. Es un virus ADN, el hombre es el único huésped. Ya hemos hablado, se ha visto en la parte de ecología, en la parte correspondiente a infecciones por herpes, a nivel de la tracto genital, ¿no? Lo cual puede condicionar la infección, también la tengan o puedan contraer las mamás, las mujeres en periodo de gestación, ¿no? Y estas infecciones, al estar localizadas, puede haber una infección al útero, en el momento de la gestación, parto, y también puede haber una infección postnatal. Las infecciones parto, aquellas que se producen cuando no hemos tenido la precaución de evaluar a nuestros cantantes preparto, es bastante, los recién nacidos se comete seriamente, hay compromiso del sistema nervioso central, al 70% hacen lesiones vesiculares en la piel. La infección puede ser designada, compromiso multisistémico y que muchas veces conduce a la muerte. Entonces, ¿cómo se tiene que buscar o diagnosticar la posibilidad de herpes, PCR para herpes, puede hacer hisopado de boca, nasofaringe, el ano, líquidos cefalorraquídeo, en la sangre, las vesículas, porque estos hacen la enfermedad con un cuadro completo, ¿no? Tratamiento en este caso es el aciclovir, venoso, 14 días, 21 días, cuando esta enfermedad es diseminada. Cuando tenemos que prevenir que un recién nacido se infecte con herpes. Primero es evaluar a nuestros cantantes durante el control prenatal
y antes del parto. Muchas veces las señoras no nos dicen alguna sintomatología, ¿no? Y tampoco somos muy ansiosos o vemos alguna lesión y pasamos por alto. Entonces tenemos que estar muy atentos y la manera de prevenir es hacerle la cesárea en los casos de que la madre está con las lesiones genitales activas, que ya tiene las vesículas, ¿no? Algunas mujeres, refiero, no lo refieren, pero tenemos que estar a la búsqueda de modo, si vemos una gestante que tiene las lesiones presentes, se le programa una cesárea electiva, puede ser que sea en la control prenatal, o si acude como emergencia, igualmente terminar por vía alta. Estas son las típicas vesículas que creo que no se va a olvidar. Están presentes los genitales, ¿no? Las vesículas, a veces son congruentes, a veces únicas, pero ahí están las lesiones y se produce un parto vaginal, una señora que está con todas las lesiones, por ahí están los virus, la infección puede ser al recién nacido. De modo cuál es la medida preventiva para terminar el parto vía alta. Que no descarta 100% que puede no haber lesión, pero se reduce tremendamente la posibilidad de que ese niño haga herpes postnatal. Bien, hemos terminado lo que es el acrónimo TORCH, pero también vamos a tratar otras lesiones que tenemos en nuestro país, por tener una formación geográfica, la cual ha cambiado tremendamente, como vemos, tenemos el dengue. Paludismo, producido por cuatro especies, Plasmodium, Vivax, Malaria, el Falciparum. Estas infecciones generalmente cursan con anemia, ictericia, ¿no? No quiero tratar el cuadro clínico, en realidad era eso que ya lo deben haber hecho en infecciosas, pero esto es más frecuente generalmente en la selva. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, tenemos el Plasmodium, pero también tenemos el que nos transmite, que lleva son los zancudos, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a los casos en los cuales sea el pico, por ejemplo, y como ahora viajamos tanto, la gente se desliza mucho, una mujer puede venir a haber sido infectada y acuado acá, ¿no? Pero ese típico cuadro, solamente en que el cuadro de fiebre muy alta, con las tercianas, etcétera, que se diagnostica con la gota gruesa, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que está gestando? En este caso, en el primer mes del aborto y el parto del niño sí se ha incrementado cuando es el primer trimestre y en el segundo trimestre. Y puede haber un empeoramiento del embarazo y el puerperio, que es mucho más cuando hay intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, con cesárea, con dominación de cesárea, porque hay sufrimiento fetal, una cesárea pelvis estrecha, etcétera. Cuando hay un acto quirúrgico, por lo que se produce, pudiese haber complicaciones. Afortunadamente, el tratamiento, las drogas maláricas no están contraindicadas en el embarazo, de modo que una gestante se le diagnostica paludismo, cualquiera de las variantes, de las especies, ¿no? Que tengan cuidado con el Falciparum, se les puede dar la medicación, siempre aunado ácido fólico para prevenir la anemia megaloblastica. Y puede hacerse aún profilaxis con cloroquina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una mujer gestante por trabajo, por ejemplo, viaja a una zona endémica, podría recibir cloroquina como profilaxis. Pero lo que se le recomienda en general es que las mujeres embarazadas no deben viajar a zonas endémicas, son la selva, sobre todo la selva alta. Y aquí tenemos paludismo, ¿no? Que tenemos también un zancudo medio que se va a llevar el paludismo de cualquiera de las variantes, ¿no?
la picadura, luego se va a hacer delineada y van a presentar los síntomas, ¿no? La fiebre es bastante alta, la terciana, puede haber eritema porque se produce hemólisis, hay compromiso hepático y se le da el tratamiento cuando hay diagnóstico, la gota gruesa y el cuadro revierto, ¿no? Entonces es la fiebre, puede haber vómitos, las náuseas, tos, el cuadro puede ser bastante polisintomático, pero sospechar cuando están en zonas endémicas. ¿Qué otra enfermedad tenemos? Fiebre amarilla. La fiebre amarilla en el Perú es desde tipo silvestre. Y también tenemos localizado algunos focos endémicos en la selva, ¿no? De modo que uno tiene que viajar a la selva, ahora no existe que estar vacunado para fiebre amarilla. Lo bueno es que la vacuna para fiebre amarilla es única y vale para toda nuestra vida. Es bastante letal, la letalidad puede llegar al 50%, no hay una terapia viral y es solo efectiva la prevención a través de la vacunación que les mencionaba. Las cantantes que estén infectadas por el virus pueden enfrentar diferentes complicaciones, tanto fetales como maternas, y que en algunos casos puede llegar a dar muerte del feto, vómito fetal, también la madre, ¿no? Lamentablemente la vacunación para la fiebre amarilla es con virus vivo, de modo que está contraindicada durante el embarazo. ¿Cuándo tienen que vacunar a las mujeres antes de embarazarse? Ahora está dentro de un esquema y ya tenemos vacuna hace muchísimo tiempo y que nos confiere inmunidad definitiva. También para fiebre amarilla tenemos al zancudo, ¿no? Entonces, ya sabemos que es evitar que estos zancudos estén en las viviendas, todas las medidas que ya han sido bastante difundidas últimamente a raíz del dengue, ¿no? Y otra estadística que hemos escuchado muchísimo en 2015, 2016, que realmente fueron una emergencia global en América Latina, ¿no? Sobre todo en Brasil, aún en el Perú, se habló mucho y vimos algunos casos, muy pocos esos años, de Zika. Y qué efecto ocasionaba que eran niños o niñas que nacían con microcefalia y se detectaron, como repito, en los años 15 y 16, muchas de estos casos de microcefalia ocasionados por el ciclo sobre Zika. Y se asoció ya bastante la infección prenatal y el nacimiento con microcefalia a los recién nacidos. Algunos de estos niños que tenían al seguimiento, ¿no? Con microcefalia y confirmado infección por Zika, han tenido discapacidad intelectual, alteraciones oftalmológicas, auditivas y epilepsia. Entonces, el virus de Zika y chikungunya y dengue tienen al zancudo Aedes, que es el mismo que lamentablemente es el elemento vector en esta misma sección, ¿no? Y tenemos Zika, tenemos chikungunya y ahora tenemos dengue en zonas donde antes no había. Entonces, lo que tenemos que hacer son medidas preventivas. Y el virus de Zika igualmente es por quien lo inocula, es un zancudo. Entonces, el cuadro muchas veces es asintomático. Y en la mujer lo vamos a observar, repito, es el hallazgo intraútero, muchas veces la microcefalia, que se comprueba posteriormente, luego se hace el diagnóstico al recién nacido, y ese es el seguimiento que lo podría en algunos casos condicionar a los efectos que hemos mencionado. Y repito, el 2015-2016 fueron los años donde sí tuvimos una emergencia sanitaria psíquica. Y vayamos ahora al dengue. Y
es una enfermedad viral, ¿no? Y que no solamente es un virus, tiene cuatro subdivisiones, digamos. De modo que podemos ser infectados por una de las subdivisiones, pero nos quedan las otras tres. Y es una enfermedad endémica, las Américas, sobre todo lo que es el Caribe, ¿no? Y la parte de la selva. Nosotros escuchábamos dengue como si fuese una enfermedad de la selva, máximo era en el norte, en épocas de lluvia, píldora, la yegua, pero ahora sí es una emergencia sanitaria en esas regiones y estamos escuchando constantemente el incremento que se está produciendo, la mortalidad que está ocasionando, de modo que tenemos que conocer y entender mucho cuidado, ¿no? ¿Qué pasa con dengue y la gestación? Si ha habido, de acuerdo al IPM, en qué momento se ha infectado la mujer, podría haber manifestaciones en el feto, es aborto, y los pacientes terminan dengue neonatal, ¿no? Tienen, afortunadamente, repito, no hay mayor efecto sobre el feto, y lo que sí se ha observado es premarinidad, ¿no? Premarinidad, hay retardo de crecimiento, en algunas ocasiones sufrimiento fetal. Lo que sí hay alguna dificultad muchas veces es en los casos del dengue hemorrágico. Recordemos que hay dos presentaciones, dengue hemorrágico y dengue clásico, ¿no? El dengue clásico, el que menos efecto tiene, pasa como un cuadro viral, menos sintomatología, esto revierte más o menos al día 14, 16, y la persona se recupera inmediatamente. El riesgo mayor es el dengue hemorrágico, que cuando se presenta en una mujer gestante, sobre todo en segundo y tercer trimestre, ahí crea ciertas dificultades para por la superposición de sintomatología que puede ser confundida como complicaciones como en la hipertensión del embarazo, variedad severa, como síndrome de HELLP, porque va a tener alteraciones de función hepática, va a haber trombocitopenia, puede llegar a sufrimiento fetal, etc. Entonces, lo que se ha observado, y con esto quiero mencionar que en la institución en la que laboro hemos tenido varias gestantes en diferentes periodos de gestación con diagnóstico de dengue confirmado. Si la memoria no me falla, este momento debe ser entre 7 a 8 gestantes desde que ha comenzado esta epidemia. Pero ninguna de ellas ha hecho mayor complicación, no hemos llegado a tener dengue severo, ¿no? Han pasado dengue clásico, algunas se han ido legal, todavía están dando, y una terminó en un parto cesárea, pero no por el dengue, tenemos que tener cuidado, sino porque es una complicación obstétrica. Mortalidad, afortunadamente, no hemos tenido. Los niños recién nacidos, hasta donde hemos sido informados, no han tenido mayor problema. El dengue no tiene, hasta hace unos años, no había una vacuna, porque son cuatro variedades, ¿no? Y que no había no se había observado que la vacunación podía disminuir la posibilidad de complicaciones. Pero en este momento ya tenemos a nivel mundial todos los laboratorios están produciendo vacunas. Una es de la Sanofi y la otra es del laboratorio Takeda, japonesa, ¿no? Que están incrementando producción. ¿Por qué? Porque es una emergencia. No solamente Perú está teniendo un incremento de dengue, sino todo lo que es Caribe, Brasil, Argentina, de modo que se está en Argentina, ha usado la vacuna, ¿no? Y en el Perú
información es el que está haciendo los trámites, digamos, las coordinaciones para la adquisición de la vacuna japonesa, ¿no? Pero esto no va a ayudar mucho en este momento, va a ayudar más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener cambio climático a raíz del niño costero global, lo cual va a traer presencia de lluvias, la misma situación que estamos viviendo ahora. Entonces, esto nos va a ayudar a prevenir los casos a futuro. Pero tengamos en cuenta que la aplicación de la vacuna, eso deseo mencionarles, es para aquellos que ya han tenido infección por dengue, ya tuvieron infección por dengue diagnosticados por prueba. Y no aquellos que no han tenido infección. ¿Por qué? Porque lo que se quiere prevenir es la presentación de un dengue severo o hemorrágico. Entonces, todavía no he mencionado el uso de la vacuna en la mujer gestante. Así que estamos atentos a lo que el niño nos pueda comunicar poco tiempo. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Ya se ha mencionado: fiebre, alergia, dolores articulares, el famoso, lo que es conocido como el matahuesos, o sea, es dolor muy intenso de los huesos, las articulaciones, músculos, y lo característico el dolor retroauricular, los ojos, detrás de los ojos, mucho dolor, náuseas, vómitos, y algunos tienen rash, exantema. Y la forma hemorrágica es la más severa. Puede haber casos de mujeres, grado vaginal, rectal, epistaxis, ¿no? Y en el caso del párrafo, puede haber sangrado veral, pueden hacer hepatotomía, y lo característico es cuando se ha llegado a una cirugía, por una cesárea, hay sangrado inexplicable, aquella mujer que está haciendo la fiesta y sangra mucho. Al examen lo va a ver leucemia, trombocitopenia, puede ver, por ejemplo, cuando una gestante se le hace una ecografía abdominal, ¿no? Empieza a ver sangrado periviscal, se ve en la imagen, ¿no? que nos está diciendo que puede haber sangrado. Esto es sangre para el dengue hemorrágico. Y como les decía, puede confundirse con síndrome de Miguel, pero hay hipertensión severa, o agravar este cuadro. Entonces tenemos que estar muy atentos y no olvidemos que en época de invierno se eleva este tipo de complicaciones del embarazo. El diagnóstico que se está haciendo en este momento es con PCR. Generalmente, después del quinto día de los síntomas, de aparecer la fiebre, cuando esto sale negativo, no nos descarta al 100% y puede repetirse unos 5 a 6 días después. ¿Cómo puede ser la sintomatología del recién nacido? Puede tener una forma febril, y nuevamente entra en lo que es el protocolo de sepsis. Y en este caso también, para tener certeza, cuando hay la información que la madre ha tenido dengue o ha tenido síntomas muy sospechosos de dengue, se tiene que hacer pruebas en el recién nacido, ¿no? Que puede ser también PCR, pero también puede hacerse ya no solamente de la sangre, puede ser líquidos alorrequídeos, puede ser orina, algún tejido en búsqueda de dengue. Todavía es controversial en el momento la transmisión vertical, o sea, la transmisión a nivel por la circulación fotoplasmática, ¿no? Pero lo que se ha observado es que puede ocurrir la infección se produce más o menos 15 días antes del parto. Hay reportes de zonas como el Caribe, por ejemplo, ¿no? En las que tienen alta incidencia de niños con dengue y postulan la transmisión vertical. Y ahí tenemos más o menos el ciclo, el saludo a Yeti, Aedes aegypti, pica a la persona infectada, infectó el escudo y va picando a las otras personas y las vuelve a infectar. ¿Cómo tenemos que prevenir? Yo creo que lo que requieres ya, además, hay que tener mucho cuidado. El último distrito que ha reportado porque el elemento dengue es Surco. Así que hay que prevenir con nuestros
nuestros muros de agua, ¿no? Dejándolo vivir, pasemos a las sesiones bacterianas. Estreptococo grupo B. Esta bacteria coloniza la vagina y el recto. La mujer es completamente asintomática. Puede infectar al recién nacido durante el parto. De ahí que algunas instituciones lo que se hacen, las cuales tengan casos de niños infectados por estreptococo grupo B, es dar una profilaxis para que se tratara al estreptococo. ¿Qué pasa cuando hay una infección por estreptococo grupo B? Puede haber RPM como causa de la infección, puede haber bajo término, puede haber fiebre y antecedentes de infección urinaria, como antecedentes puede haber que ha habido una infección por estreptococo grupo B. Cuando eso ha sido documentado, tenemos altas sospechas de que hay infección vaginal que puede parar a el recién nacido. ¿Qué puede hacer el recién nacido? Por eso es que tenemos que tener cuidado: neumonía, sistemia, meningitis, casos muy severos. Y acá les decía que hay controversia de la búsqueda de la detección en la escándalo, ¿no? Excepto, por ejemplo, en los casos de las mujeres de muy alto riesgo, aquellas que tenían antecedentes de partos prematuros, infecciones del tracto urinario frecuentes. Entonces tenemos que buscar el estreptococo grupo B. HIV, SIDA. Esta es la última pandemia que tenemos en el mundo, ¿no? Y sabemos que por los virus HIV1, HIV2 fueron ya identificados en los años 83 y 86, ¿no? HIV1 tiene varios tipos, es el que causa la mayoría de las infecciones a escala mundial, que es mucho más agresivo. El HIV2 es menos circulación, tiene pocos serotipos. Y aquí va la imagen de unas plantas, las cuales es peritorio obligatorio el mensaje para HIV. Como es la vía de la detección, sabemos sexual, ¿no? Ahora, cuando comenzó la pandemia, la relación hombre-mujer era 8-1, ahora está 4-1. Entonces las mujeres ahora se están infectando más. Como también podemos enfermarnos con la sangre y el hígado, incluso de bebidas contaminadas. Entonces los alimentos son importantes. Jóvenes tienen que estar atentos. En el caso puedan tener accidentes dentro de la relación de los pacientes, reportar cuando se haya echado una aguja, de repente con un bisturí, un equipo de crisis, de una paciente que ya se sabe es portadora de VIH. Todo esto hay un protocolo, no vale la pena referirnos. Y lo que tenemos que prevenir, aquí sí está demostrado, la infección de cara al nacido, durante el embarazo, la lactancia. La transmisión vertical, que es la que nos interesa, esta transmisión ha variado en 15-45%, pero hemos logrado reducir con la administración larga o antirretroviral los últimos años, ¿no? Entonces, por eso es que es obligatorio diagnosticar la presencia de VIH en la gestante. En el momento que se hace un diagnóstico de embarazo, también tiene que ser certificado, ¿no? Y también es lo que ha reducido la administración vertical y la finalización compulsaria programada, que puede ser o sin tratamiento antirretroviral. No olvidemos que todavía tenemos, pese a que el control prenatal se está incrementando últimamente, pero todavía hay una mamá gestante que llega sin control prenatal y tenemos que canalizarla, que tenemos que decidir cuál va a ser la vía de parto, ¿no? Y este es un manejo multidisciplinario que tenemos que prevenir la transmisión vertical, pero no solamente eso, sino todos los efectos que puede llevar a la mujer en general, hombre, mujer, más la gestante, que tiene el riesgo de infectar a su feto, los efectos que puede tener psicológicos, sociales, ¿no?
porque es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Y quiero resaltar que ahora el Estado sí ha tomado hace unos años un trabajo muy agresivo para el control, el tratamiento de esta enfermedad. Hay un programa gratuito para la detección de VIH y en todo nivel de la mujer en la edad fértil. Y lo que tenemos que hacer es, ¿cómo lo podemos hacer? El primer paso es saber si tienes o no el virus. Y acá esos que insistir en que hagan pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que, cómo tenemos que buscar la infección por VIH? El tamizaje, hablábamos, en toda mujer de la edad reproductiva. Se les hace previo consentimiento informado, se les hace el tamizaje. Pero es obligatorio en todas las gestantes. No se debe dar porque hay un tercer involucrado, que es el feto, ¿no? Y mediante la prueba rápida, el resultado puede salir reactivo o no reactivo. Igual tenemos que reportar todos los casos. La prueba confirmatoria en los casos reactivo se hace mediante el IFI o el White Block específico para VIH. Si el resultado puede ser negativo o positivo, ¿no? Todas estas pruebas son soportadas en INS y también tenemos que reportar todos los casos, que esto es obligatorio para tener las cifras actualizadas. ¿Y cómo tenemos que manejar para prevenir la transmisión vertical? Estamos viendo en los gestantes. Iniciar tratamiento targa, significa tratamiento antirretroviral de gran actividad a partir de la semana 14 de gestación. Cuando inició el targa, se iniciaba la semana 28, pero ahora se ha visto que no hay efectos, de modo que ha bajado a la semana 14. Tenemos que hacer seguimiento con mediciones de la carga viral CD4. Y la cesárea está programada, el manejo indicado, también la expresión de la lactancia materna. Hay que hacer la evaluación y seguimiento de proteínas lactantes, generalmente la edad, y se recomienda que estos casos sean manejados en las instituciones que tengan capacidad resolutiva para más de una quiere decir que no pueden ser manejados en el primer nivel. ¿Y cómo quiero rápidamente mencionarles el manejo por escenarios? Se han determinado tres escenarios del manejo de mujeres infectadas con VIH. El escenario 1, diagnóstico en el primer control renal. Hicimos un tamizaje, si se acudió en el primer semana 8, 9, 10, salió positivo y se hace la prueba confirmatoria, pasa a sensibilidad rápida de la semana 14. El tratamiento meramente inicia a veces independientemente de los resultados confirmatorios. Tiene aquí un esquema que no vale la pena mencionarlo, pero lo que sí es importante es que estas pacientes en estado de carga en la gestación, ¿no? Esto debo mencionar que el manejo es multidisciplinario, con ginecología, ginecobstetricia, el laboratorio, manejamos psicología, manejamos a las lactantes. Y en el momento del parto, esta señora que han tenido tratamiento targa durante toda la gestación deben recibir AZT, ¿no? Que es la citromurina, 4 horas antes hasta que tolere la vía oral. Las cesáreas programadas colocan el AZT endovenoso, pasan al endovenoso, pasan luego a la vía oral cuando ya puedan ingerir. Y no olvidemos que la cesárea debe ser programada, confirmando la gestacional. Tratamos de que nazcan cumplan las 9 semanas, no apresurarnos, salvo excepto las antes, por ejemplo, que sean mujeres, digan bebés, son prematuros, nacen a las 36 semanas, en ese caso tenemos que tener mucho más cuidado. Este es la gestante le diagnosticó durante el embarazo. Escenario 2. La gestante que estuvo recibiendo targa antes del embarazo. Esa señora era reproductiva, le diagnosticaron portadora de VIH,
y que está en el tratamiento tarde y quiso tener su hijo, o bueno, de repente no un método anticonceptivo y se embarazó. Esta paciente va a seguir con el mismo esquema antirretroviral Levy. Solamente cuando la carga viral aumenta más de 400, el teólogo cambia el esquema. Nuevamente, el parto debe ser por cesárea y el manejo AZT igual que el escenario 1, o sea, por lo menos 4 horas antes del parto, escenario 2. Y el escenario 3 es aquella que todavía tenemos y llega con el trabajo de parto o alguna complicación, RPM, etcétera, pero que nunca tuvo diagnóstico de VIH. No control, no le hicieron tamizaje, y llega y se hace tamizaje, la directora de emergencia, el personal, etcétera, está a la búsqueda de las gestantes, de que tengan la prueba anual, inclusive el de la hepatitis, ¿no? Para ver si pudiese haber alguna que pueda salir positivo, ¿no? Y esta paciente va a tener AZT, supongamos ahí nos da tiempo están transcurriendo, andan 12 horas o menos, reciben tratamiento con otros antirretrovirales, ¿no? Y con consentimiento informado, siempre debe haber un momento, nunca puede negarse, ¿no? Habrá que respetar, tiene que haber documento y digan, no voy a aceptar. El parto, en este caso, una mujer que llega a emergencia, el trabajo de parto está a 6 centímetros de dilatación, ya roto membranas, tiene condiciones para un parto vaginal, se le da la profilaxis con el antirretroviral, puede tener un parto vaginal. Pero aquella que llega está en pródromo, está en 1, 2, 3 centímetros, membranas íntegras, debe programar una cesárea de emergencia. O aquella que por alguna indicación estética puede estar en fase activa, pero por ejemplo cesárea anterior 2 veces, pelvis estrecha, feto oral, feto transverso, aquellas indicaciones obstétricas para cesárea, procederá a una cesárea. Y debe continuar su tratamiento targa, no profiláctico, sino targa, hasta posteriormente pasa al manejo de orinfología. Consideraciones para la cesárea. Debe ser programada más o menos a las 39 semanas. Procurar no romper las membranas, porque así no corremos el riesgo de afectar al feto. Evitar contacto con el recién nacido con la sangre materna durante la cesárea, quiere decir cortar campos, evitar, como digo, tratar de hacer la esterotomía, salvando las membranas íntegras, sacar al feto con toda la bolsa, romper en ese momento, colocando campos, desechar campos que se hayan contaminado con sangre, limpiar inmediatamente al bebé y evitar usar el condón, no debemos soñar, a veces le voy a pasar sangrecita, ¿no? Y esperamos ahí que pasamos más sangre, pensar. Y tener mucho cuidado para los operadores, los elementos son importantes. Si ocurre ese accidente, debe ser reportado para pasarse al protocolo. Y estos son los diferentes escenarios, ¿no? Los escenarios que se han considerado y que amerita el tratamiento con antirretrovirales. ¿Cuándo damos parto vaginal? Acordémonos en el escenario 3. Hay que evitar, pongamos que está en 7 centímetros, evitar, va a tener ruptura de la membrana, pasa a la sala de partos, hay que evitar la presión de la episiotomía, todo aquel que haya contacto con sangre, igualmente corte de cordón umbilical sin ordeñar, y la recomendación aquí es que no haya la reacción del líquido, no poner al del pecho. Lo estamos a favor de la lactancia, todavía consideramos puede haber, pero no haya el contacto con el estímulo del software, pero que no va a haber lactancia. ¿Cuál va a ser la acción del recién nacido? El contacto con sangre o amniótico, sangre, hay que bañarlo agua y jabón, eso lo hacen ya los profesionales de neonatología.
evitar aspirar, ¿no? A veces meter el aspirador de la boquita para limpiar la secreción si ha sido líquido meconial. Si esto ocurre, con mucho cuidado, simplemente darle la nariz y la boquita, pero no estar manipulando la cavidad oral. Deberá recibir profilaxis antirretroviral, es decir, un protocolo para el recién nacido, y se prohíbe la lactancia materna. Se alimentan con fórmulas o proporcionarle sucedáneos, que esto proporciona la estrategia hasta el año de edad. Y se recomienda poner en estos casos los niños en la donación con BCG y tienen en el seguimiento PCR para VIH cada 3 meses. Entonces, los niños con madre VIH, como digo, la violación vertical se ha reducido tremendamente a raíz de dos situaciones. Uno, el tratamiento larga, y dos, la terminación cesárea, de la cual todavía hay controversias en algunas instituciones recomiendan, que sugieren, recomiendan que los infectólogos en el seguimiento tienen carga real detectable, etcétera. Si no hay mismos nivel de vagina, porque no tienen parto vaginal. Pero mientras no haya una evidencia, una recomendación del rector, todavía hacemos que se cesare. Consejería en salud reproductiva, la prueba de adoptar un método anticonceptivo, diferir el uso de IUU, sobre todo en aquellas a las cuales se ha diagnosticado recientemente el VIH. Si desea el bebé, debe tener ligadura uterina, debe tener consentimiento informado, uso de condón con prevención y bloquear la opción de leche materna, cabergolina, miligramos, dosis única por parto. Ventaja de mama y continuar carga. Consideraciones generales, eso es muy importante, no debe estigmatizarse de las plantas con VIH. La información es confidencial, el manejo es multidisciplinario y el Estado es responsable de proveer medicamentos, insumos, pruebas para el tamizaje, control y seguimiento. Usted debe decir que no puede faltar pruebas para tamizaje en una institución de todo nivel, primero, segundo, tercer nivel, incluido el instituto. No debemos estigmatizar, no debemos, cuando hacemos visita, ¿no? Tratemos de dar algún tipo de, por ejemplo, en algunas instituciones usamos el código de 10 para que los pacientes, que no se debe divulgar, en el medida de lo posible, no divulgar que la paciente es portadora de VIH. Y estas son las diferentes estrategias que hay al día de la lucha contra el VIH, ¿no? El trabajo que realizan las consejeras en la gestación, y tenemos una norma técnica, que es la 946, que nos sobre la filaxis del tratamiento de madre niño de VIH y sífilis con gen. Y esta es la bibliografía, bien, disculpen que me haya excedido, pero el tema ameritaba